Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Hoy es viernes 12 de enero del 2024. Vamos avanzando ya, ¿no? Faltan 19 días para terminar este mes, primer mes del año. La gloria sea para el Señor. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Estamos en la primera semana de este tiempo ordinario, sí. Tiempo ordinario. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Lucas capítulo 7, versículo 16. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, dice el Señor. Mateo 21, versículo 28. El Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. Padre, Jesús es tu palabra, pronunciada con autoridad, para perdonar pecados y sanar todo tipo de dolencias. Concédenos tu Espíritu Santo, para descubrir en la palabra consignada por escrito su rostro, su novedad y su actuar salvífico en favor de los que te buscan con fe, esperanza, como Padre amoroso. Amén. ¿Qué dice el texto? A partir de hoy, viernes 12 de enero, conoceremos 5 controversias entre Jesús y los fariseos y escribas dentro del marco de su enseñanza a la multitud. Dichas controversias ejemplifican el rechazo de Jesús por parte de las autoridades religiosas de Israel, Ave María Purísima, ¿no? Que al final buscarán la forma de acabar con él. La idea es quitar a Jesús, como sucede también hoy en día, cuando alguien no va con los planes, hay que acabar con él, hay que quitarlo del camino, hay que borrarlo del mapa. La triste realidad. Siguen hoy también crucificando a Jesús. Además, giran en torno a los temas fundamentales de la religión de la época: el perdón de los pecados, la comida, con publicanos y pecadores, el ayuno y 2 sobre el cumplimiento de la ley. Jesús regresa a Cafarnaúm. Recuerden que en Cafarnaúm es donde más Jesús hizo milagros, prodigios. Y como sucede en todo pueblo, la voz se corre, la gente se aglomera. Como dicen en el lenguaje coloquial, Radio Bemba corre. Entonces la noticia corre fácilmente. Él enseña y se le presentan enfermos para ser curados o exorcizados. Es la primera controversia con los escribas sobre el tema del perdón, sobre todo el perdón de los pecados.
que solo corresponde a Dios, pues la salvación del ser humano, según ellos, depende solamente del cumplimiento de la ley. Sí, para ellos, si se cumple la ley, miren, le dan esa preponderancia a la ley. Miremos. En Colombia también, pero aplican la ley del embudo. Cuando me conviene y cuando no me conviene. Entonces, es eso. Al pueblo, a ese pueblo llamado coloquialmente de Ruana, sí le aplican la ley. A los poderosos se es más flexible. También porque tienen la posibilidad de poder manejar, de tener buenos abogados. Los otros no tienen ni siquiera la posibilidad de tener un buen abogado. Y claro, en muchos casos es un abogado de oficio. Algunos asumen con seriedad, otros no les importa nada, sino no hacen lo que tienen que hacer. Y el que paga los platos rotos es el pobre hombre o mujer que es defendido, dizque por estos señores. Ave María Purísima. Entonces miremos cómo surge toda esa situación. Estos señores le dan esa preponderancia a la ley, la ponen por encima. Mientras que para Jesús depende más bien de la misericordia, ¿no? Esa misericordia de Dios revelada en su Mesías. En el mismo Jesús presenta un nuevo rostro de Dios, de ese Dios Padre que se interesa, ¿no?, en la salvación de cada uno de sus hijos. Un Dios que yo diría que más que padre tiene un rostro maternal, de una madre que se conmueve, una madre que se desvive por su hijo. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Las controversias de ayer y de hoy nos evidencian con toda claridad que cuando en el ámbito de la discusión religiosa y eclesial se olvida la necesidad de buscar el perdón de Dios y la disposición de perdonar a los hermanos en su nombre, en su lugar, surge una inquietante y hasta violenta cultura de reproches y altercados, de juicios y condenas, e incluso de acuerdos insoportables e impensables para acabar con el adversario. La cercanía del reino de Dios es desplazada a una gran distancia que perjudica a las personas que, llenas de fe, acuden a Jesús con sus enfermos pecadores, deseosos de ser sanados y perdonados por Dios. Es decir, acuden a Jesús porque saben que en Jesús se encuentra lo que no pueden encontrar en nadie más. Hemos de sorprendernos y animarnos a buscar la presencia de Jesús, que actuando con autoridad y poder sobre la enfermedad y el pecado, pasando por encima de los pensamientos ocultos de los escribas, de los que ponderaban en su corazón, da una orden al paralítico y le perdona sus pecados, mientras todos quedan maravillados, dan gloria a Dios y reconocen que están sucediendo cosas nuevas, nunca vistas, incomparables con todo lo que hasta el momento visto, ¿no? Todo el momento visto, sí. Mensaje carismático trinitario para hoy viernes 12 de enero. Escucha, hijo, y hoy también el Señor te pide a ti, hermano, hermana, hijo, hija, escucha. Todos somos hijos de Dios. Levántate, asume una actitud diferente, deja la tristeza, la melancolía. Levántate. Tu enfermedad está sanada, tus pecados te quedan perdonados. Son las palabras que suele decir Jesús. Algo nuevo, nunca visto, está sucediendo en tu interior y ante la mirada de muchos. Yo, tu Padre, en la persona de mi Hijo, de Jesús de Nazaret, salgo a tu encuentro. Y hoy también el Señor sale a tu encuentro, en medio de tus dificultades, en medio de tu problemática. Quizás tu papá, mamá,
que ves cómo tu hijo está enfermo, ves la situación que está viviendo tu hijo. Tal vez también te preocupa, te angustia. Ponlo en las manos de Dios. Pídele a Dios que comprenda tu situación, tu problema y te ayude. Dile, Señor, ayúdame, dame palabras, dame sabiduría para sortear esta situación, pero para mantenerme firme, para no desanimarme, ¿no? Entonces, salgo a tu encuentro, acojo la fe de los que te han traído a su presencia, escucho el deseo de su corazón, la voluntad de salvación que los mueve y realizo sus anhelos. Yo, por la fuerza del Espíritu Santo y el poder sanador y liberador de la palabra pronunciada por Jesús, te devuelvo la novedad, te devuelvo a la novedad del día, de la creación. Levántate, toma tu camilla, sal en pie, a la vista de todo, ponte en pie y camina para que seas testimonio, para que muchos de la autoridad de mi Hijo, para perdonar pecados y para sanar. Ponte en pie. Y hoy el Señor también te dice que te pongas en pie. Hoy el Señor quiere que sepas sobreponerte. Y como solían decir los abuelos, las abuelas, póngale pecho a la situación. Es decir, enfréntela, asuma la situación, asuma el problema y no se dé por vencido. Mientras haya vida, hay por qué luchar. La primera lectura de hoy la tomamos del libro de Samuel. En ella vemos cómo se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel. Y miren cómo son la vida. Le dicen al pobre Samuel, después de tanto servir, y así le paga el diablo a quien bien le sirve, le dijeron que ya era un anciano y tus hijos no siguen tus caminos, y le piden que le nombres un rey. Pero el Señor le recuerda lo que significa un rey. Y claro, Samuel se acude a Dios, pero Dios le dice a Samuel, no te preocupes, no es a ti que te rechazan, es a mí que me rechazan. Quizás cuando eras niño, tu papá, tu mamá te cargaban, te ayudaron a ser lo que eres hoy. Hoy a tus papás los ves como viejos, como ya casi inservibles, y de pronto no eres agradecido con esa mamá, con ese papá que te criaron, que te formaron. Mira cómo también nosotros también asumimos esas actitudes, no valoramos, no respetamos. ¿Cuántos estudiantes al profesor dicen está viejo, vieja? Pero no se han dado cuenta que ese profesor, que esa profesora se ha gastado formando, se ha envejecido, sí, pero trabajando para que muchos aprendan. Muchos médicos se han gastado, están viejos, sí. Le dicen, ese médico está viejo, pero piensa toda una vida de apostolado, toda una vida de servicio, atendiendo enfermos. Así le paga el diablo a quien bien le sirve, decía mi abuelo, mi abuela. Por su parte, el Salmo 89-88 dice, caminaré eternamente en la misericordia de Dios. Y nos invita a caminar en la presencia de Dios. Nos invita a apoyarnos en Dios y a reconocer que el Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Y porque el Señor es nuestro escudo, es nuestro protector, nos brinda la seguridad, la garantía. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 1-12, dice que Jesús está en Cafarnaúm. Ya saben que allí fue donde hizo signos, milagros, y acudía mucha gente. Y Jesús les propone la palabra como alimento, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y miren que llevan a un hombre paralítico, lo llevan en una camilla entre cuatro. Pero ante la realidad que físicamente parece imposible, difícil, ellos no se dan por vencidos. Proceden a subir hacia el techo al paralítico, todo lo que implicaba riesgo, pero hay que asumir riesgo. El que no arriesga un huevo no saca un pollo, dice el refrán macondiano. Descolgaron la camilla,
quitaron los losetas, como hizo el español, de las tejas, decimos nosotros, descolgaron. Y mira, quedó al frente el paralítico de Jesús. Y mira. Y viendo Jesús la fe que tenía, le dice al padre: hijo, tus pecados te son perdonados. Viendo la fe. El Señor también quiere ver tu fe. Y dependiendo de tu fe. Pero mira la reacción de las autoridades, de crítica, de todo. Mira. Es decir, cada quien mira las situaciones. Cada quien se coloca. Jesús se coloca en el lugar del enfermo, del necesitado. Nosotros simplemente mirando la ley, que se cumpla la ley. La ley, si no se reviste de esa parte humana, no tiene sentido. Y Jesús vino a revestir la ley del amor. Jesús es ese Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso perdona los pecados del paralítico. Con esas palabras enseña que el pecado no hace parte del plan de Dios para la humanidad y que para llegar a la plenitud de la vida hay que erradicar ese mal absoluto que aqueja a la humanidad. Los escribas piensan como todos aquellos que no confían realmente en Dios y no aceptan que Él pueda salvar integralmente al ser humano. Por eso murmuran. Pero yo te invito hoy a que no te quedes en la murmuración, en la crítica. Te invito a que confíes y sientas la misericordia de Dios. Experimenta el amor de Dios, acércate y el Señor también actuará en tu vida dependiendo de la fe que tengas. Apóyate en el Señor y no te des por vencido. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Buen día para todos, hermanos. Dios los bendiga y los acompañe. Enséñame a callar cuando